Hola, muy buenos días. En esta ocasión tenemos el placer de platicar con ustedes, dando esta breve plática sobre lo que son los aceros para aplicaciones industriales en moldes, troqueles y herramientales. Esta plática está dirigida principalmente al sector de industria porque nos interesa dar a conocer algunos de los avances que se están dando en este tipo de materiales. Esta plática va a ser impartida por su servidor, el doctor Robert Pérez Bustamante, mis compañeros, el doctor Hugo Arcos Gutiérrez, la doctora Maricruz Hernández Hernández y el doctor Víctor Hugo Mercado Lemos. Cada uno de nosotros va a abordar diferentes tópicos de este tema. Yo voy a hablar y voy a mencionar una breve introducción a los aceros que se están utilizando y sobre todo las investigaciones bastante recientes que se hacen en este campo. El doctor Hugo Arcos nos va a hablar sobre los procesos de obtención del acero, de producción del acero. Y finalmente, y continuamos con la doctora Maricruz Hernández, que nos va a hablar sobre los tratamientos térmicos que hay en este tipo de materiales. Y finalmente, el doctor Víctor Hugo Mercado Lemos nos va a hablar sobre las técnicas de caracterización y los procesos de selección de aceros que más se utilizan en esta industria de moldes, troqueles y herramientales. Muy bien. Vamos a comenzar con algunos de los avances que se están haciendo en la investigación de aceros. Y esto es importante porque, aunque se están haciendo investigaciones muy interesantes en el campo de los materiales compuestos, principalmente en aluminios, en titanios, considerando diferentes partículas, micropartículas y agentes reforzantes, el campo de los aceros sigue avanzando todos los días. Pero vamos a hacer vamos a recordar brevemente cómo inició todo esto de la historia del acero. Y lo podemos datar desde el antiguo Egipto, donde algunas armas eran fabricadas a partir de este material. Y lo interesante era que no tenían precisamente un proceso de refinación para poder trabajarlo. Simplemente lo que ellos hacían era aprovechar meteoritos que caían del espacio, del espacio, y por medio de procesos rudimentarios de forja, dar cierta forma a diferentes tipos de artefactos, como pueden ser armas o hasta joyería, en fin. Pero principalmente se han encontrado artefactos muy interesantes fabricados a partir de meteoritos en esa civilización tan antigua. Después, pues el tiempo siguió avanzando, se siguió trabajando a través de procesos todavía bastante rudimentarios para incrementar la temperatura en la que podríamos trabajar el metal con mayor facilidad. Así que pueden ver en esta diapositiva un pequeño cuadrito donde se utiliza un fuelle mecánico simplemente para introducir aire, y esto nos permite incrementar la temperatura a la cual podemos trabajar y sobre todo poder fundir el metal. En ese entonces era muy complicado controlar la cantidad de carbono que podíamos introducir al hierro. Es decir, podríamos agregar el carbono en proporciones ascendentes, pero simplemente reducir el carbono, o sea, eliminar la cantidad de carbono presente en nuestro material era realmente difícil, muy, muy difícil. Por eso es que en las primeras épocas, más que acero, se desarrolló una fuerte industria sobre la fundición. Así es que China, Alemania, tienen realmente, ¿cómo lo podremos decir? Reliquias muy interesantes fabricadas a partir de este material. Se pueden encontrar ollas enteras fabricadas a través de este proceso de fundición, la armería, muy importante, que se está dando sobre todo en la fabricación de, cañones, algún tipo de objeto mucho más complicado. Pero como les decía, aquí controlar el contenido de carbono era muy, muy complicado. De hecho, un dato interesante es que en los procesos para adición de carbono, pues se utilizaban diferentes maneras: leña, carbón vegetal o mineral. Pero cuando estábamos hablando de leña, para poder introducir esa cantidad de carbono extra, se tenía que recurrir a bosques enteros para poder fabricar este tipo de material. Así es que fue una época bastante difícil en la que se necesitaban de grandes recursos para producir este material del acero. El tiempo siguió avanzando y se siguieron especializando en procesos metalúrgicos. Hay procesos muy interesantes que se llevaron a cabo en los aceros,
sobre todo en la fabricación de armas como espadas, donde España, Inglaterra, Japón tienen avances muy interesantes en este proceso de fabricación de armas tan bonitas y que para algunos de nosotros nos llama tanto la atención, por supuesto, desde el punto de vista metalúrgico, porque los procesos que hay ahí de forja, de temple, son muy interesantes y en la herrería tradicional pues se siguen utilizando. Y lejos de ser baratos, pues siguen siendo bastante costosos adquirir un producto de este tipo fabricado a mano, con procesos tradicionales de forja y sobre todo utilizando este tipo de material. Más adelante fue pasando el tiempo y se encontró la manera de poder introducir un gas en un horno que nos permitiera reducir la cantidad de carbono presente en el hierro fundido. En el hierro fundido que tenía un exceso de carbono. Fue a través de Henry Bessemer que se le ocurrió esta idea y que afortunadamente, a partir de ese proceso, donde intervienen muchas reacciones químicas bastante complicadas pero muy interesantes, que podemos controlar la cantidad de carbono presente en nuestro material, en nuestro hierro. Podemos ya ir reduciendo el carbono que está presente en nuestro metal fundido en el grado que nosotros consideramos más conveniente hasta obtener hierro puro. Después podemos hacer el proceso al contrario. Podemos agregar el carbono y podemos agregar no solamente eso, podemos agregar los elementos aliantes que nos va a permitir formar o fabricar los aceros que nos rodean hoy y que forman parte de nuestra vida cotidiana. Es muy interesante hablar del acero, sobre todo considerando que hay materiales que se están haciendo muy, muy famosos, como los materiales compuestos que mencionábamos anteriormente, el aluminio, el magnesio, el titanio. Se oyen por todos lados. Sin embargo, debemos de considerar una cosa. Estos elementos que son no ferrosos constituyen una porción mínima en comparación con el acero en relación a la cantidad de material producido en todo el mundo. El acero sigue hoy llevando la batuta en términos de producción de material o en términos de materiales metálicos. Así es que el acero todavía tiene muchísimo campo de estudio y vamos a seguir empleándolo por muchos años. Consideren que a partir de esto la industria automotriz pudo tener lugar, la industria arquitectónica, los edificios, nuestras casas, los utensilios que utilizamos para cocinar, fabricados por diferentes tipos de acero. ¿Todos los aceros son iguales? Por supuesto que no. Los aceros que se utilizan en las vías de ferrocarril, los aceros que se utilizan en procesos de laminación, los que se utilizan en los motores, los que se utilizan en la industria médica, todos tienen diferentes composiciones químicas. Hay unos que tienen bajo contenido de carbono, medio o alto. Hay unos que tienen diferentes elementos aliantes, como el cromo, manganeso, vanadio. Cada uno de ellos aporta diferentes características que debemos de considerar a nuestra conveniencia, por supuesto. Al fin y al cabo, si estamos haciendo investigación o si nos interesa un acero para alguna aplicación particular, pues debemos de controlar los elementos que van a formar parte de nuestro material. Y en esta parte es muy importante mencionar que cada uno de los elementos aliantes que forman los aceros, diferentes grados de aceros grado herramienta inoxidables, pues tienen un efecto muy particular sobre alguna propiedad muy específica. Por ejemplo, si agregamos silicio en un acero, pues aumenta la dureza, aumenta el límite elástico, pero disminuye su resistencia al impacto. Si agregamos, por ejemplo, aluminio, disminuye su resistencia, su valor de impacto también. Si agregamos vanadio, ¿qué pasa? Rápidamente su dureza se va arriba. ¿Qué pasa si yo necesito trabajar con un acero que funcione a relativamente altas temperaturas? ¿Qué elemento tengo que adicionar? Y aquí los dejo unos cuantos segundos para que observen esta tabla y me digan. Muy bien. Uno de los materiales que podríamos agregar para incrementar su resistencia a la temperatura o para trabajarlo en caliente sería tungsteno. Tan solo como uno de los elementos. Hay varias opciones que tenemos aquí para trabajar o adquirir esa característica tan deseada. Y cuando estamos hablando de materiales que se van a utilizar en la industria de moldes, troqueles y herramientales, y pongamos tan solo como ejemplo el caso de moldes de inyección, tenemos que considerar
que el acero que va a estar formando nuestro herramental tenga un contenido específico de este tipo de material. Cuando manejamos un molde de inyección y vamos a trabajar con plástico, no hay problema. Las temperaturas son relativamente bajas, inferiores a 200 grados centígrados. El problema es cuando vamos a trabajar con aluminio fundido. Aquí están los aceros H13, H11, que deben soportar la temperatura del aluminio fundido, y esa temperatura es alrededor de los 670 grados centígrados. Así es que necesitamos un acero que nos cumpla con esas características. Debemos de considerar también que esos materiales van a estar sufriendo constante fatiga térmica. Así es que necesitamos considerar los elementos aleantes que nos van a garantizar que ese molde va a operar no solamente durante unos cuantos ciclos, decenas, cientos, miles o cientos de miles. Debemos de considerar que en muchos casos esos moldes de inyección, troqueles, van a estar operando durante millones de ciclos. Así es que seleccionar un acero es algo crítico, es algo muy difícil. Bueno, no es difícil porque hay muchas opciones, pero si lo queremos modificar, entonces sí nos tenemos que meter en complicaciones un poquito mayor, sobre todo para ajustar condiciones muy específicas de trabajo. Vamos ahora a la parte interesante. ¿Qué se está haciendo hoy en día en términos de investigación en relación con aceros? Se hacen tres opciones principales, o más bien, se consideran tres rutas de acción. Se está investigando sobre nuevos procesos de manufactura, nuevos aceros, y cuando hablo de nuevos aceros me refiero a nuevas aleaciones o nuevos materiales compuestos que tengan como matriz principal hierro. Y también tratamientos térmicos. Y por supuesto, podemos combinar todo esto. Cuando hablamos de nuevos procesos de manufactura, no podemos dejar de lado la tecnología de vanguardia que tiene más amplio uso hoy en día, y esto es la manufactura aditiva. Una de las dificultades que nos causa a veces en los procesos de inyección es poder enfriar de manera uniforme toda la pieza. Y es en este caso cuando procesos de manufactura no convencionales o de vanguardia, como lo acabo de mencionar, nos permite fabricar piezas muy específicas de un molde de inyección que aumentan la eficiencia de enfriamiento de este material. El caso del enfriamiento conformal o conformal cooling es una de las opciones más ampliamente a las que se recurre para poder optimizar el proceso de enfriamiento de estos moldes de inyección. No queremos trabajar con aceros convencionales, dejemos de lado el acero H13, dejemos de lado el acero Tulux 44, el P20 y todos los demás. Queremos fabricar nuevos aceros, como la segunda opción. ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos los elementos anteriores. Debemos de seleccionar los elementos que nos garanticen que nuestro molde de inyección va a funcionar con las condiciones que nosotros hemos diseñado. ¿Qué vamos a agregar para poder reforzarlo? Vamos a agregar diferentes elementos aliantes, micropartículas, nanopartículas, en fin, hay varias posibilidades y son investigaciones que se están llevando a cabo. Por supuesto, hoy en día se siguen investigando los tratamientos térmicos de los aceros nuevos y a veces hasta de aceros convencionales, donde se está optimizando más y más y más el tratamiento térmico para poder optimizar el uso de energía que se va a dedicar en cierto proceso de fabricación o cierto proceso de manufactura. Estas son tan solo algunas de las opciones que encontramos en investigación en el campo de aceros que están siendo llevadas por diferentes investigadores alrededor del mundo. Van a encontrar que se hace investigación hoy en día en relación con tratamientos térmicos, con materiales nuevos, en fin. Y también van a encontrar el uso de manufactura aditiva en la fabricación de este tipo de aceros para moldes. Por supuesto, estas investigaciones se comparten, se publican y se crea un grupo muy interesante de investigación a todo el mundo que está enfocado en mejorar estas características físicas de estos materiales, porque cada quien
tiene la preocupación de desarrollar el mejor tipo de acero para su compañía, para su empresa, en fin. Hay otra peculiaridad aquí que podemos observar, que es el uso de materiales compuestos el uso de materiales compuestos sobre los que se está haciendo bastante investigación. Para eso, simplemente vean este ejemplo que les estoy mostrando a continuación. Tan solo en 2020 es el número de investigaciones que se llevaron a cabo en moldes de inyección. Aquí estoy utilizando solamente una base de datos que es el Science Direct. Si ustedes se van a Springerlink, se van a otras bases de datos o a otros conglomerados de revistas o editoriales, se van a encontrar no solamente con artículos, se van a encontrar con libros enteros relacionados con la mejora de los aceros para la industria de moldes de inyección. O por el contrario, no solamente dedicados a la industria de moldes de inyección, sino aceros que pueden ser aplicables a esta industria tan interesante, porque una de las características de la investigación es que debe de ser capaz de considerar aquellos materiales que pueden ser aplicables a diferentes industrias. Si por alguna curiosidad, alguna investigación está relacionada en el reforzamiento de este material para la industria aeroespacial, pero puede ser aprovechada en los aceros para MTH, son ventajas que uno debe de considerar y de observar y de estudiar para poder ser aplicables, para poder ser estudiadas y aplicarlas en la industria de moldes, troqueles y herramientales. En fin, hay varias opciones que debemos de considerar para mejorar las características de nuestros herramientales. Debemos de recordar que ya sea que manejemos un molde de inyección, un troquel o cualquier otro herramiental, hay características muy específicas que nos interesa observar. Nos interesa en algunos casos que nuestro herramiental tenga cierta ductilidad para ciertas características, que las láminas que estén en un proceso de troquelado tengan cierta maleabilidad, que tengan una muy buena resistencia a la tensión, que en el caso de los moldes de inyección, aquellas superficies que van a producir partes para el sector de electrodomésticos tengan el brillo adecuado, que tengan una muy buena conductividad. Esto es para poder controlar los ciclos de producción, acelerarlos o manejarlos a nuestra conveniencia, sobre todo considerando que esto implica dinero en la industria de moldes, en la industria de moldes de inyección principalmente, que tengan una muy buena resistencia a la corrosión. Estos moldes, troqueles o herramientales, están en muchas ocasiones en lugares que tienen un alto contenido de humedad. Así es que un molde o una herramienta que tenga una muy buena resistencia a la corrosión es altamente deseable. Y por supuesto, la durabilidad. Debe de durar, como lo mencionaba, durante miles y hasta a veces hasta millones de ciclos. Recordemos que muchas de las partes que están a nuestro alrededor, partes plásticas, no se producen en unas cuantas decenas, se producen en millones a veces. Y hay una gran cantidad de ejemplos que pueden encontrar si miran a su alrededor en la habitación en la que se encuentran o si están en la calle viendo esta presentación en su teléfono, vean a su alrededor y verán que están llenas de partes plásticas. Todas esas partes plásticas, o en su mayoría, fueron fabricadas a través de un molde de inyección. Y sobre todo, ¿cómo investigamos las características físicas o cómo las controlamos? Bueno, tenemos diferentes técnicas para poder estudiarlas. En este caso recurrimos a estudios de microscopía, estudios calorimétricos, que nos permiten estudiar el efecto de los diferentes elementos aliantes o diferentes tratamientos térmicos que estamos haciendo en como efecto en la microestructura de nuestro material. Pero bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí y ahora voy a cederle la palabra a mi compañero, el doctor Hugo Arcos, quien le va a hablar sobre los métodos de producción de acero. La palabra, doctor Raúl. Ahora yo les hablaré acerca de las rutas de producción del acero, sobre todo de los procesos siderúrgicos y de los diferentes reactores que participan en este. Y bueno, pues en la actualidad, el campo de la ciencia metalurgia se ha desarrollado enormemente, de tal manera que el tema puede estudiarse de la siguiente manera. Primeramente, pues sería la metalurgia extractiva.
de los metales de la corteza terrestre, ¿sí? Hasta entregarnos un mineral, ¿no? Ya separado. El punto número 2 sería la metalurgia de los procesos, que es el tema en el que nos compete y que estudia, bueno, la aleación, el formado y tratamiento térmico subsecuente de estos metales. Y finalmente, pues sería la metalurgia física, que es la sección que trata principalmente de la estructura cristalina de los metales y sus aleaciones y de su efecto sobre las propiedades físicas y mecánicas del metal, en este caso del acero, a considerar. Entonces, bueno, hablaremos de del hierro y sus principales minerales, ¿no? De los cuales es obtenido este mineral de hierro. Como primero está la magnetita, que es la que contiene la mayor cantidad de hierro. Estamos hablando de un 72.4%. Posteriormente está la hematita, que contiene de un 40 a 65% de hierro. Y bueno, este constituye uno de los principales minerales que hay en el mundo. Y bueno, finalmente están los minerales con baja ley, que es la limonita, y algunos otros tipos de minerales de hidróxido de hierro, ¿sí? Que contienen de 20 a 55% de hierro. Y bueno, finalmente está la siderita, que tiene muy bajo contenido de hierro. Bueno, ahora hablaremos de las rutas de fabricación del acero. Hay dos rutas principales, las únicas que existen para la fabricación de acero a nivel o a escala industrial. Por un lado está la ruta integral, que considera desde el mineral de hierro que viene de la mina hasta entregar un acero, ¿no? Ya en forma de planchón, palanquilla, tocho o de formas cercanas a la que se desea. Y la otra ruta, que es la que considera la reducción directa y el horno eléctrico de arco, que se conoce como mini acería y que es una de las que más se utiliza a nivel mundial, ¿sí? Ahora hablaremos de cada uno de estos procesos, dando una breve explicación de cada uno de ellos. Bueno, como todos sabemos, el principal objetivo del horno eléctrico, no, del alto horno, perdón, es la fabricación de hierro, ¿no? Es decir, pues mediante la inyección de aire precalentado, como se puede ver en la figura, se inyecta por medio de una dona, ¿sí? El aire precalentado. Por la parte de arriba se hace la carga del alto horno en capas alternadas, tanto de dolomita o óxido de calcio, coque y una de mineral de hierro, ¿sí? Entonces el aire que se inyecta precalentado por la parte de abajo empieza a permear, ya que este es un reactor que trabaja como un lecho fluidizado. Entonces el aire comienza a ponerse en contacto con el coque, comienza a reaccionar y comienzan a generar calor, ¿sí? Y se comienza a generar el monóxido de carbono, el cual entra en contacto con el hierro, ¿sí? Y comienza a reducir el óxido de hierro. Como se puede ver en la parte superior, pues partimos del óxido de hierro, se le va quitando oxígeno y se va transformando hasta que obtenemos el hierro, bueno, se puede considerar puro, aunque en este caso no se obtiene puro, ya que pues, trae cierta cantidad de elementos no deseados, ¿no? Que hay que eliminar en alguno otro de los procesos, ¿sí? Como se puede observar en este lado, en la parte derecha de la diapositiva, podemos ver que la composición de la rabia trae un 94.5% de hierro. Todo lo demás pues es carbono
un alto contenido de carbono, o sea, por eso es todavía un hierro, ¿sí? Y silicio, manganeso, azufre y fósforo. El azufre y fósforo y el silicio pues son elementos no tan deseados, ¿no? Entonces, en los siguientes procesos se eliminará por completo o se deja en un rango aceptable, ¿no? Para cada uno de las aleaciones. ¿Sí? Posteriormente a el hierro que se produce es vaciado en un carro torpedo, ¿sí? Entonces, en este se utiliza para ser transportado al siguiente proceso, que se llama el BOF, un horno de oxígeno básico, ¿sí? Entonces, todavía en este carro torpedo se puede llevar a cabo el tratamiento del metal, ¿sí? En este caso se agrega la inyección de carburo de calcio o óxido de calcio para eliminar o comenzar la eliminación del azufre. ¿Sí? Además te cuenta con un horno de recalentamiento para no perder la temperatura de la rabia. Entonces llegamos al convertidor BOF, ¿no? ¿Sí? Cuyo objetivo de pues es la fabricación del acero. Entonces hay que refinar el pig iron o el arrabio. ¿Sí? Entonces lo hace mediante la inyección de oxígeno puro a velocidades hipersónicas. ¿Sí? Al poner en contacto el oxígeno con el carbono y el silicio, entonces comenzamos a decarburar el acero o el hierro y también comenzamos a eliminar el silicio. A continuación veremos una curva en la cual vemos cómo se va eliminando estos elementos con el paso del tiempo, ¿no? De soplo. Entonces, como podemos ver, bueno, la carga del metal caliente se afina mediante reacciones de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos carbono más un medio de oxígeno, nos da CO. ¿Sí? Comenzamos la decarburación del metal. También el silicio en contacto con el oxígeno pues nos convierte en óxido de silicio. Y una de las principales funciones o de lo que también se desea es la eliminación del fósforo, ¿sí? Ya que da problemas. Entonces, pues al momento de ponerse en contacto con el oxígeno, pues se nos forma pentóxido de fósforo, ¿no? También se oxida gran cantidad de manganeso y también vamos a tener hierro en la escoria. Y bueno, y como podemos ver en la parte izquierda, podemos ver cómo conforme pasa el tiempo de soplo del BOF, cómo se va dando el análisis del baño, ¿no? Por ejemplo, si buscásemos el azufre, aunque se debe de dar en conducciones reductoras inoxidantes, bueno, reduce su cantidad, como se puede verla en la curva, ¿sí? Después de 20 minutos de soplo. Y como se puede apreciar también el carbono, cómo se da la decarburación demasiado rápida conforme se incrementa el tiempo en el soplo. Y como podemos ver, el silicio se oxida al instante, ¿no? En menos de 10 minutos ya está eliminado casi en su totalidad del silicio. Y bueno, mediante las reacciones químicas que se dan, estas reacciones generan calor y es como se mantiene, de hecho, la temperatura del BOF, ya que no tiene un suministro de energía externo, ¿no? Entonces, simplemente por el tipo de reacción termodinámica que se da, o la termodinámica que se da dentro del baño, es que se incrementa demasiado. De hecho, la oxidación del silicio eleva considerablemente la temperatura y hay ocasiones en las que hay que agregar chatarra para reducir esa temperatura, como un punto negro. Bueno, se utiliza como un punto negro. Y bueno, ahora hablaremos de lo que es la reducción directa. En este caso puse como ejemplo el proceso Midrex, ¿sí? Ya que, bueno, estos procesos de reducción directa pues, están basados también en la inyección de gas natural, ¿sí? Puede ser metano, y bueno, pues por ende pues, son aptos para regiones donde hay en
sustancia a estos gases, ¿no? Y bueno, es un proceso en un horno de cuba, como se puede apreciar en la figura, en el cual pues los pellets, que se utilizan pellets de mineral de hierro, ¿sí? Y se agrega este gas reductor. En este caso pues se agrega nuevamente el metano, y bueno, ahorita a continuación veremos las reacciones químicas que se dan. Entonces, bueno, nada más voy a hablar de las partes que conforman y que es un soplador de aire. Aquí es donde está el gas combustible, ¿sí? Y bueno, aquí es donde se da la inyección del gas reductor, ¿sí? Y bueno, por la parte de abajo, pues está saliendo nuestro hierro de reducción directa, ¿no? Y bueno, aquí el gas de enfriamiento por compresor se saca de una parte del horno Midrex y se vuelve a inyectar por el fondo. Y bueno, acá se da la recuperación de los gases, y acá, bueno, tenemos un sistema de captación de polvos y tratamiento de gases. La temperatura del gas es de aproximadamente 900 grados centígrados. Y bueno, las reacciones químicas, en este caso dejaría un poco de lado la reforma catalítica, ¿no?, del gas, que como vemos es metano. Si se pone en contacto con agua, da 3 veces el hidrógeno más CO. Y como vemos, ambos gases son reductores. Entonces las reacciones de reducción que se dan en el horno Midrex es la siguiente, ¿no? Tenemos 3 de hierro 2, oxígeno 3, y se inyecta se pone en contacto con el CO para darnos nuevamente un óxido de hierro 3,04, oxígeno 4, más el dióxido de carbono. Y así sucesivamente se va dando hasta que nos quede el hierro más CO2, ¿sí? Y este gas nuevamente se entra a la reforma catalítica o se vuelve a reducir en su camino hacia la parte de arriba del horno. Y la otra reacción de reducción que se da es por medio del hidrógeno, que es similar a la anterior. Nada más lo que se utiliza es el hidrógeno para obtener el hierro, ¿no?, que es el que nos interesa. Ahora vamos a hablar de la ruta de horno eléctrico de arco. La anterior, el BOF, se utiliza en la ruta integral, ¿sí?, ya que se utiliza el hierro proveniente del alto horno como mineral o como el material más bien de suministro. En este caso, para el horno eléctrico de arco, bueno, su principal componente en la carga es la chatarra. Sí, así es de que se agrega la chatarra más los escorificantes. Posteriormente a esto, pues se da la fusión mediante el uso de los electrodos de grafito y bueno, la energía eléctrica que se suministra a la chatarra en este caso. Tenemos una zona de escoria y bueno, el sangrado del acero que puede darse mediante basculamiento del horno, o puede darse por la parte del centro del horno. ¿Sí? Tenemos el metal y tenemos la puerta de retiro de la escoria. Se utiliza una lanza de soplado de oxígeno muchas veces para incrementar la temperatura o en este caso para entrar en un periodo de oxidante en el cual se da la decarburación y la desfosforación principalmente. Posteriormente a esto pues se lleva a cabo el desescoriado. Se retira la escoria y se agrega nuevamente una escoria reductora, ¿sí?, la cual su principal objetivo es desoxidar nuevamente y eliminar el azufre del acero. Finalmente se da un ajuste en la composición, ¿sí?, y se da la basculación del horno, ¿no?, hacia una olla en la cual será transportada al siguiente reactor. Y bueno, como ya había mencionado, bueno, la materia prima en este caso sería la chatarra, que se origina en procesos de lacería.
Es la chatarra interna. Bueno, la chatarra comercial es toda chatarra de acero disponible en el mercado. Básicamente la chatarra se clasifica conforme a la composición química, a nivel de impurezas, por ejemplo, azufre, fósforo y cobre, tamaño y forma y homogeneidad. Y bueno, también se puede utilizar chapa y estructural, cortes estructurales y desperdicio. Y se clasifica como pesada número 1, que tiene las siguientes medidas, ¿no? 1.50 metros por 0.6 metros por 0.6 metros. La pesada número 2, que reduce en su tamaño o volumen. Y bueno, una interna de baja aleación, una interna de acero inoxidable, paquete número 1. Y bueno, los paquetes número 2, y también se puede utilizar el hierro de reducción directa. De hecho, este se agrega en el fondo del horno eléctrico de arco para protegerlo del impacto de la chatarra, ¿sí? Proteger sobre todo el refractario. Y bueno, la triturada o recortes número 1. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos ver cómo se dan las reacciones dentro del horno eléctrico de arco. ¿Sí? Pues tenemos nuestra formación de la escoria, ¿no? Tenemos 2 veces óxido de calcio, esto en la escoria. ¿Sí? Los paréntesis quieren decir que están en la escoria, tras los corchetes dicen que están dentro del metal, que es el silicio, más 2 veces de oxígeno, y se nos forma este óxido, ¿no? Y nuevamente tenemos manganeso en el metal, más el oxígeno que hay en el metal, y nos forma el óxido de manganeso. Y la decarburación se da igual, ¿no? Tenemos cierta cantidad de carbono dentro del metal, y también tenemos cierta cantidad de oxígeno diluido, y nos forma el CO, monóxido de carbono. Y bueno, la desfosforización también se da similar, tenemos fósforo en el metal, pero también tenemos el oxígeno diluido, y tenemos nuestro óxido de calcio en la escoria para ser eliminado hacia la escoria como óxido complejo, ¿no? Y bueno, ahora hablaremos de lo que es la metalurgia secundaria, que es en donde en realidad nacen nuestros aceros, ¿no? Es donde se le da la composición final al metal y podemos obtener ya sea el H13, H11 o cualquier tipo de acero, ¿no? Sea grado construcción, grado herramienta, aceros especiales, etcétera. Y bueno, como vimos, pues tanto el convertidor VOF como el horno eléctrico de arco se obtiene un acero base, ¿no? Generalmente un acero al carbono o de baja aleación. Y bueno, luego en las operaciones finales para la obtención de la aleación definitiva se realizan en lo que es el horno olla, y son las siguientes. Primeramente, agregamos los elementos aleantes, ¿no? Ya sea en forma de alambre o ferroligas, ¿sí? Y bueno, también se lleva a cabo la desoxidación del baño con aluminio y silicio. Y también se da la desulfuración con calcio y aluminio. Y también, bueno, se lleva a cabo la coalescencia y flotación de inclusiones con calcio. Y bueno, se utiliza medios de inyección, en este caso es un tapón poroso y se suministra argón, que es un gas inerte, es decir, no va a reaccionar con el metal. Lo único que nos va a servir es para llevar a cabo la homogenización química de nuestro baño. ¿Sí? Homogenizar también la temperatura y también arrastrar inclusiones. Y bueno, finalmente se lleva a cabo el ajuste de la temperatura final, y esta se hace nuevamente mediante la inserción de algunos electrodos. ¿Sí? Se forma un arco eléctrico, se vuelve a calentar nuestro acero, y si hay necesidad o es un acero muy especial, pues se lleva a cabo un desgasificado al vacío, o una decarburación. ¿Sí? Lo que ya había mencionado, bueno, desgasificación, y bueno, finalmente llegamos a la colada, lo que es la colada continua. La
colada continua, bueno, consta de una torreta, en la cual se insertan ollas que provienen de refinación secundaria, ya con la aleación deseada, ¿no? Que se va a colar. Entonces tenemos que tener por lo menos dos, ya que de esta pasan por medio de una busa, que es puede ser de una forma cilíndrica y es fabricada de un refractario. Este continuamente está vaciando acero hacia un distribuidor. Muchas veces el distribuidor no se le da el valor que tiene, ¿no? Puesto que todavía dentro de se puede llevar a cabo tanto la eliminación de inclusiones y también nos sirve para controlar el patrón de flujo, que no sea demasiado turbulento, que tengamos un alto flujo pistón para en caso de que se lleve a cabo un cambio en el grado del acero, pueda salir rápidamente y no haya un mezclado de grados de acero. Entonces el distribuidor también se encarga de llevar a cabo, de distribuir el acero a 2 o más moldes. Estos están fabricados de cobre puro y son refrigerados en su interior por agua. También es inyectado el acero del distribuidor al molde por medio de una busa también de material refractario. Y bueno, tienen un cierto movimiento. Los moldes, que es un movimiento sinusoidal. Con esto evitamos que el acero que se está fabricando se adhiera a las paredes o se pegue y se rompa la costra de acero solidificado que se está formando dentro de este molde. Entonces, la función del molde también es evitar las segregaciones que ocurren en el acero al ocurrir el cambio de fase, ¿no? De líquido a sólido. Y bueno, la costra de acero solidificado debe de ser capaz de resistir la fuerza con la cual es extraído hacia el molino de laminación, ¿no? O rodillos extractores. Y de tal manera que resista esa fuerza y no vaya a romperse. Se llega a romper, bueno, es un caos esto, ¿no? Entonces ya al final se empiezan a rociar con agua y aire y se lleva a cabo por completo la solidificación. Posteriormente, bueno, son cortados con oxiacetileno, ¿sí? Y bueno, dependiendo de la longitud que se requiera, tanto del planchón, tocho o palanquilla, y bueno, posteriormente pues son enviados a laminación en caliente en directa o el planchón es mandado para que se lleve a cabo por algún otro proceso de laminación, el terminado de Y bueno, los productos de colada, los productos que obtenemos son los siguientes. Podemos obtener lo que es el planchón, el billet, o palanquilla, también obtenemos redondos. Bueno, el blond también se conoce como también podemos, hay un proceso que es de planchón delgado y se obtienen también planchones de 5 centímetros de espesor y el planchón convencional que es de 1 metro por 4, ¿no? Y bueno, también se obtienen las formas cercanas a la forma deseada final, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. Cedo la palabra a la doctora Maricruz Hernández. Hola, buenos días. El tema del que les hablaré es la clasificación de los aceros grado herramienta y los principales tratamientos térmicos. Todo esto con el objetivo de conocer el tratamiento y el tipo de acero correcto para cada herramental en específico. Es importante tener en mente que los aceros grado herramienta se utilizan para maquinar y formar otros materiales y por lo tanto se diseñan para tener alta dureza y durabilidad bajo severas condiciones de servicio. Son aceros que se utilizarán en su mayoría para herramientas de corte y conformado, con dureza superior para poder mantener bordes cortantes, resistencia a la abrasión, además estarán sujetos a altas temperaturas de servicio. Normalmente
Se les aplican tratamientos térmicos y tienen diferentes grados de acuerdo con sus aplicaciones. Este tipo de aceros generalmente se fabrican con microestructuras predominantemente de martensita revenida, con presencia de precipitados de gran dureza que contribuyen a otorgarles una mayor dureza y resistencia al desgaste. La combinación de elementos aliantes tiene, por lo tanto, diferentes funciones, como son la formación de un alto contenido de martensita con el temple, mejoramiento de su templabilidad de mayores espesores con cromo, manganeso y níquel, y como refinadores de grano y formadores de precipitados duros, principalmente pues en niobio, vanadio, tungsteno, cobalto, etc. En esta imagen es posible ver algunos de las aplicaciones de estos aceros grado herramienta, como son brocas, pinzas de corte, moldes de inyección, insertos, troqueles, etc. Bueno, aunque hay muchas más aplicaciones. Y bueno, los aceros se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. Esto da lugar a varias clasificaciones. La más utilizada de todas ellas está en función del porcentaje de carbono que contienen. El contenido de carbono de los aceros se clasifica como de bajo, medio y alto carbono normalmente. Los aceros de bajo carbono tienen menos del 0.25% de carbono en su aleación. Son fácilmente deformables, cortables, mecanizables y soldables. En una palabra, son muy trabajables. Además, con ellos se fabrican mejores varillas para refuerzo de concreto, estructuras de edificios y puentes. Los aceros de medio carbono contienen entre 0.25 y 0.6% de carbono. Se emplean cuando se desean obtener mejor resistencia, pues siguen manteniendo un buen comportamiento dúctil, aunque su soldadura ya requiere cuidados especiales. Con estos aceros se hacen pinzas para maquinarias como ejes y engranajes. Los aceros de alto carbono contienen entre 0.6 y 1.2%. Son de muy alta resistencia, pero su fragilidad ya es notoria y son muy difíciles de soldar. Muchas herramientas son de acero de alto carbono, como son picos, palas, hachas, martillos, cinceles, sierras, etc. Y hay una última clasificación que son los aceros de ultra alto carbono. Contienen alrededor del 1.5% de carbono y son tan frágiles que se pensaba que no valía la pena estudiarlos. Pero metalurgistas de la Universidad de Stanford abrieron un campo de investigación en lo que ahora se llama aceros de ultra alto carbono, con gran tenacidad y resistencia, lo que permite fabricar infinidad de piezas donde la resistencia al esfuerzo, al impacto o a la fatiga son de vital importancia. Entonces, como se pudo apreciar en la clasificación anterior, el porcentaje de carbono disuelto en el acero condiciona las propiedades del mismo. Así, cuanto mayor sea el porcentaje de carbono disuelto en el acero, este presentará más dureza y más resistencia a la tracción. En esta imagen se observa cómo cambia la ductibilidad de un acero al carbono con respecto al porcentaje de carbono añadido. Con el fin de estandarizar la composición de los diferentes tipos de acero que hay en el mercado, existen principalmente dos instituciones internacionales que regulan esto: la Sociedad de Ingenieros de Automoción y el Instituto Norteamericano del Hierro y el Acero, conocidas como SAI y AISI, por sus siglas en inglés. Estas han establecido métodos para identificar los diferentes tipos de aceros que se fabrican. La clasificación de los aceros grado herramienta, la cual está dada por la SAI y la ISI, se caracteriza por una letra que representa la característica de este acero. De forma resumida, se puede decir que los aceros grado herramienta se clasifican de acuerdo a las aplicaciones en aceros para trabajado en frío, aceros para trabajado en caliente y aceros de alta velocidad. En la diapositiva podemos ver otro tipo de clasificaciones que realmente pues es una forma muy resumida de los aceros grado herramienta. Ahora sí, pasemos al tratamiento pasemos al tema de los tratamientos térmicos. Los tratamientos de materiales se dividen en dos grandes grupos, que son los procesos sobre toda la masa o procesos sobre la superficie. En la imagen se pueden observar los que pertenecen a cada una de estas. En esta sección abordaremos los tratamientos térmicos de los aceros y estos pueden ser sobre toda la masa o solamente sobre la superficie. ¿Pero qué es un tratamiento térmico? Pues la definición es
que son combinación de operaciones de calentamiento y enfriamiento de tiempos determinados aplicadas a un metal o aleación en una forma tal que producirá propiedades deseadas. Para el estudio de los tratamientos térmicos de los aceros grado herramienta se recomienda el libro de la ACM Handbook, volumen 4, como podemos ver en la imagen, llamado Heat Treatment. Ahí podemos encontrar todos los tipos de tratamientos térmicos de acuerdo al acero y diferentes opciones que podemos aplicar. Los objetivos de los tratamientos térmicos son incrementar superficialmente la dureza, la tenacidad y mantener la capacidad de deformación interna del material. Recordemos que por arriba de los 723 grados centígrados se consigue la formación de austenita, por lo que mantener la temperatura el tiempo suficiente para la transformación completa es muy importante. También recordemos que los tratamientos térmicos modifican la constitución, es decir, la forma alotrópica del hierro y el estado del carbono, pero no la composición. También se modifican el tamaño de grano y la distribución de constituyentes. También estos ayudan al balance apropiado de carburos aliados en una matriz de martensita revenida para una aplicación herramental. Pero, ¿qué son las transformaciones alotrópicas del hierro? Aquí hacemos un paréntesis para recordar que el hierro, así como algunos otros metales, es alotrópico. Es decir, a una temperatura determinada, la red cristalina cambia de un tipo a otro. Al solidificar, el hierro cristaliza en una red cúbica centrada en el cuerpo. Esta fase es estable desde los 1538 grados centígrados hasta los 1394 grados centígrados y se conoce como hierro delta. A la temperatura de 1394 grados centígrados se lleva a cabo la primera recristalización. La red cúbica centrada en el cuerpo, BCC, se transforma en una red cúbica centrada en las caras, conocida como FCC. Esta fase es estable desde los 1394 grados hasta los 898 y se le conoce como hierro gamma. A la temperatura de 898 se lleva a cabo la segunda recristalización. La red FCC del hierro gamma se transforma en una red cúbica centrada en el cuerpo, BCC. Esta fase es estable hasta temperatura ambiente y se le conoce como hierro alfa. Debido a las tres variedades alotrópicas del hierro, alfa, gamma y delta, como acabo de mencionar, el acero es capaz de disolver cierta cantidad de carbono, la cual varía con la temperatura. La solución sólida de carbono en hierro alfa recibe el nombre de ferrita, mientras que la solución sólida de carbono en hierro alfa recibe el nombre de austenita. La austenita es capaz de disolver más carbono que la ferrita. Puede contener hasta 2.11%, mientras que la ferrita solamente puede disolver únicamente 0.025%. Entonces, regresemos a los tratamientos térmicos. Un tratamiento térmico correctamente realizado es decisivo para las propiedades mecánicas y funcionales de las herramientas y la economía de su aplicación. Permitir cualquier irregularidad conduce a un desgaste más rápido, a la deformación o defecto de los elementos funcionales o en casos extremos a daño o agrietamiento. En cuanto se someten a tratamiento de calor, lo que provoca pérdidas económicas notables. La calidad adecuada y el estado del material inicial son también muy importantes. Las dificultades para garantizar la calidad de las herramientas de gran tamaño, como son moldes y troqueles, han llevado a la creación de normas de procesamiento. Las más conocidas son las publicadas por NADCA, como vemos aquí en la diapositiva, que es la Asociación Norteamericana de Fundición, y las publicadas por los líderes en la industria automotriz. Estas normas se aplican principalmente a la calidad del acero y a sus modificaciones, en relación con el control de calidad del material inicial, así como directrices para la realización y el control de los procesos de tratamiento térmico. Al ser un tema de amplia aplicación y generación de conocimiento, existe una constante investigación del mismo sobre nuevos materiales y también sobre los materiales de uso actual, como ya comentó anteriormente el doctor Raúl. En la figura es posible observar el proceso y el tratamiento térmico aplicado a los aceros grado herramienta. El procesado comienza con la fusión y solidificación
como ya hizo mención de algunos procesos el doctor Hugo. Los aceros para herramientas se funden en hornos de arco eléctrico o de inducción a partir de chatarra de acero cuidadosamente seleccionada y la adición de aleantes. Para los grados especiales de alta calidad, los lingotes pueden ser sometidos a refusión y solidificación por electroescoria para su refinación. El tamaño de los lingotes por lo general es pequeño para reducir el espaciado del entramado dendrítico y la segregación durante el enfriamiento. Actualmente existen nuevas técnicas de procesado, tales como la atomización de acero en finos polvos y su subsecuente compactación, del cual es experto el doctor Raúl. Esto permite obtener microestructuras más homogéneas. El alto contenido de aliantes de los aceros para herramientas resulta en una significativa segregación y formación de carburos. Estos carburos normalmente están aliados y son primarios durante la solidificación. Los aceros para herramientas de alta velocidad de corte, en virtud de su alto contenido de aliantes, tienen la secuencia de solidificación más compleja de todos los aceros grado herramienta. Las figuras de abajo muestran algunas de las características microestructurales desarrolladas durante la solidificación de un acero de alta velocidad de corte M12, donde se observa la formación de dendritas primarias de ferrita delta. El procesado final de los aceros para herramienta, como se observa en la figura del lado izquierdo, consiste en un tratamiento térmico para producir la dureza requerida y otras propiedades para una aplicación dada. En esta figura podemos observar que el endurecimiento final consiste de un número de pasos que incluyen precalentamiento, austenización, enfriamiento o temple y revenido. El objetivo de esta secuencia es muchas veces producir martensita revenida. Y bueno, ¿cuáles son las variables más importantes en los tratamientos térmicos? Pues, primero que nada, la temperatura de calentamiento, el tiempo de permanencia en esa temperatura, la velocidad que le estamos dando de enfriamiento es vital, la atmósfera, la composición del acero, el medio de enfriamiento, el tamaño y geometría de la pieza y el diagrama TTT. Primero vamos a hablar del tratamiento térmico conocido como recocido. Después del trabajado en caliente, las barras o placas de los aceros para herramientas se maquinan para obtener herramientas y matrices de las formas requeridas. El recocido es necesario para llevar a las microestructuras del trabajado en caliente a una condición apropiada para el maquinado y el posterior endurecimiento. El objetivo de los tratamientos de recocido de los aceros para herramientas es producir una microestructura consistente de carburos esferoidizados, uniformemente distribuidos en una matriz de ferrita. Tal microestructura tiene baja dureza que resulta útil para el maquinado y reduce el desgaste de las herramientas de corte. El recocido también afina la estructura de granos gruesos que pudieron haberse formado durante el trabajo a alta temperatura. Elimina las estructuras duras de martensita o perlita que se pudieron haber formado durante el enfriamiento después del trabajado en caliente y homogeniza los efectos de deformaciones no uniformes que pueden desarrollarse durante el trabajado en caliente de secciones gruesas o complejas. Se lleva a cabo a temperaturas entre 500 y 700 grados centígrados, dependiendo del material. El recocido prolongado causa un deterioro de las propiedades, ya que aunque la ductilidad pueda aumentar un poco más, habrá una pérdida de la resistencia debido al crecimiento excesivo del grano y la globalización de las capas de cementita en la estructura perlítica, perdiendo así la microestructura típica de la perlita, que consiste de capas de ferrita y cementita. La temperatura de recocido depende del contenido del carbono del acero y el enfriamiento es normalmente lento en el horno. Ahora hablaremos del templado. El templado consiste, el templado es uno de los tratamientos más térmicos más conocidos y consiste en el enfriamiento violento con un fluido enfriante. Este fluido puede ser aire, salmuera, agua, aceite o hasta otros mismos metales fundidos. Este enfriamiento va desde una temperatura por arriba de la temperatura de austenización o 50 grados un poquito más arriba de un acero con suficiente carbono y produce una estructura extremadamente dura llamada martensita que se observa en el microscopio como formas de aguja.
En la microestructura de la figura de abajo podemos observar que se muestran láminas de martensita formadas en un acero H13 para el lado izquierdo, y para el lado derecho se muestra la misma microestructura de martensita para un acero A2. En enfriamientos lentos, el carbono puede difundir hacia afuera de la estructura y formar cementita. Si se enfría rápidamente la aleación desde una temperatura por encima de la austenización, el carbono intersticial de la fase austenita no tiene tiempo de difundir durante la transformación, quedando retenido y produciendo una fase sobresaturada tetragonal centrada en el cuerpo. Esta estructura así formada se denomina martensita y su red presenta distorsiones debido al carbono retenido, endureciendo la aleación. A mayor contenido de carbono, mayor distorsión y dureza. En esta diapositiva se observan las microestructuras que se pueden obtener en el templado a distintas temperaturas y con diferentes contenidos de carbono. Cómo está la perlita gruesa o fina, la vainita superior que se obtiene entre 550 y 350 grados centígrados, la vainita inferior entre 350 y 250, la martensita tipo listón con aceros que contienen menos del 0.6% de carbono y la martensita en placas de aceros con más del 0.6% de carbono. Y ahora hablaremos del normalizado. El normalizado es el calentamiento a alta temperatura, es similar al recocido, pero el enfriamiento es en aire, o sea, un poco más, más rápido. El tiempo para la formación de perlita es menor y esta queda más fina, endureciendo la aleación. Este método relativamente rápido de enfriamiento limita el crecimiento de los granos, mientras que las láminas de cementita y ferrita en la perlita también serán más finos. Por ambas razones, la resistencia mecánica es más alta que un componente de recocido. El tipo de estructura obtenida mediante la normalización dependerá en gran medida del tamaño de la pieza, ya que esto afectará la velocidad de enfriamiento en las distintas zonas de la misma. Recordemos que el enfriamiento se produce de la superficie al centro de la pieza. Una microestructura perlítica en condición recocida tendrá láminas bastante separadas de ferrita y cementita, mientras que en el normalizado las láminas estarán mucho más juntas entre sí y serán más finas, y por lo tanto la resistencia mecánica en la condición normalizada será más alta que en la condición recocida para un mismo acero. Ahora hablaremos del revenido. El revenido es el tratamiento final aplicado a los aceros para herramientas y se realiza para mejorar la tenacidad de un acero después del temple o enfriamiento. En los aceros para herramientas es muy importante la posible ocurrencia de endurecimiento secundario o precipitación de carburos aliados durante las altas temperaturas de revenido. Recordemos que son aceros altamente aliados. Además, se aplica un doble o triple revenido para asegurar que la tenacidad mejore después de los cambios microestructurales inducidos por el primer revenido. Los aceros de alto carbono para herramientas totalmente martensíticos son muy frágiles y la presencia de tensiones provocadas por el temple hacen que su uso en esta condición sea desaconsejable, excepto en los casos en que se requiere una dureza extrema. Por lo tanto, es habitual recalentar o revenir el componente templado de modo que se alivien las tensiones internas y se reduzca la fragilidad. Los aceros de medio carbono también se templan, pero aquí las temperaturas de revenido son un poco más altas porque la resistencia y la dureza se sacrifican en cierta medida en favor de una mayor tenacidad y ductilidad. Hay un tratamiento que es nuevo, que se llama el tratamiento criogénico. Estos van de menos 80 grados centígrados hasta menos 193 grados centígrados y son tratamientos complementarios y favorecen la desaparición de la austenita retenida en la estructura, ya que además de ser una estructura relativamente dúctil o blanda, puede transformarse en servicio en martensita, lo cual por efectos de cambio de volumen produce fisuración en el material. Aún son tratamientos en desarrollo y estudio y principalmente se utilizan para incrementar la vida de las herramientas de corte. Ahora les hablaré un poquito sobre otro tipo de tratamientos que son más superficiales y son los tratamientos termoquímicos. Y bueno, los tratamientos termoquímicos son
o además de los cambios en la estructura del acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial. Estos añaden diferentes productos químicos hasta una profundidad determinada. Estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento controlados en atmósferas especiales. Normalmente son caros debido al tipo de atmósfera especial que hay que aplicar. Los objetivos de estos tratamientos son aumentar la dureza superficial de las piezas, dejando el núcleo más blando y tenaz, disminuir el rozamiento aumentando el poder lubricante, aumentar la resistencia al desgaste, aumentar la resistencia a la fatiga y aumentar la resistencia a la corrosión, que eso es muy importante. Entre los principales tratamientos termoquímicos se encuentran la cementación, que aumenta la dureza superficial de una pieza de acero dulce, aumentando la concentración de carbono en la superficie. La nituración, que al igual que la cementación aumenta la dureza superficial, aunque lo hace en mayor medida incorporando nitrógeno en la composición de la superficie de la pieza. La cianuración, que utiliza baños de cianuro, carbonato y cianato sódico para el endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero. La carbonituración, al igual que la cianuración, introduce carbono y nitrógeno en una capa superficial, pero con hidrocarburos como metano, etano o propano, amoníaco y monóxido de carbono. En el proceso se requieren temperaturas de aproximadamente 650 a 850 grados centígrados y es necesario realizar un temple y un revenido posterior. Y la sulfinidación aumenta la resistencia al desgaste por acción del azufre. El azufre se incorpora al metal por calentamiento a la temperatura de 565 aproximadamente grados centígrados en un baño de sales. Y bueno, por mi parte es todo. Agradezco su atención y a continuación el doctor Víctor Mercado Lemus hablará de la caracterización de las propiedades de los aceros. Sí, muchísimas gracias, Maricruz. Gracias, Hugo. Gracias, Raúl. Estuvieron muy interesantes sus pláticas. Yo les voy a hablar acerca de la caracterización de las propiedades de los aceros. Bueno, hay 3 preguntas, las cuales intentemos resolverlas. La primera de ellas, ¿qué creen que sea, qué entienden ustedes por la caracterización de un material? La que sigue, ¿por qué es necesaria la caracterización de un material? Y la tercera, ¿qué información ofrecen las técnicas de caracterización? Bueno, vamos a ver de qué trata. ¿Qué es la caracterización de un material? Pues no es nada más que la obtención de información a partir de la respuesta de un material al ser perturbado por una señal. ¿Por qué es necesaria la caracterización de un material? Para conocer o predecir las propiedades de un material, así como valorar su utilidad en diversas aplicaciones. La tercera, ¿qué información ofrecen las técnicas de caracterización? Bueno, nos ofrecen información como la composición química, la estructura, la topología, la morfología, las propiedades del material, etc. En este sentido, ¿qué técnicas ustedes conocen para caracterizar aceros? Déjenme ahí en el chat, si quieren comentar, quieren participar, pues ahí los estaré leyendo. En esta diapositiva podemos ver algunas técnicas que estoy seguro que como gente de la industria, y más si son ingenieros de procesos o están en taller han utilizado. Las voy a mencionar de manera muy rápida porque sé que la mayoría de ellas ya las conocen y me voy a enfocar a otras técnicas que estoy seguro que probablemente no conozcan. Bueno, estas las vamos a leer de manera muy rápida. Ultrasonido industrial, líquidos penetrantes, termografía, pruebas de fuga, análisis de vibraciones, partículas magnéticas, análisis de aceite, ultrasonido por onda guiada, inspección de soldadura, ensayos metalográficos, mediciones de dureza, inspección visual. Yo estoy seguro que alguna de ellas o varias ya las han utilizado ustedes.
y ya son bastante de su conocimiento. Entonces, trataré de hablarles en esta plática sobre algunas que considero que las conocen muy poco o son muy importantes. Empecemos con esta pregunta que nos dice, ¿qué técnica se utiliza para saber la composición química de un acero? Probablemente algunos sepan, algunos no sepan. Pues no es nada más que la espectrometría de chispa, ¿no? Aquí podemos ver en la diapositiva la imagen de un espectrómetro. Vamos a ver de qué trata este tipo de equipo. Dice, es un equipo que permite la determinación de la composición química de metales mediante la vaporización de la muestra y el análisis de las chispas formadas. Los átomos e iones que se desprenden durante este proceso son excitados y emiten una luz que se conduce hacia sistemas ópticos. En estos, la luz se mide mediante un detector electrónico fotosensible llamado CCD, que convierte la luz en cargas eléctricas. Es básicamente de lo que trata un espectrómetro de chispa. Analiza la intensidad del rayo de luz que emite cada elemento. Cabe recordar que cada elemento de la tabla periódica emite un valor único y por eso es fácil de distinguir. Un equipo que considero ustedes no están muy familiarizados como personas que trabajan en la industria debido a que son equipos pues muy caros, de millones de pesos, es la difracción de rayos X, que en la imagen de la diapositiva podemos ver un equipo de estos, ¿no? Para que puedan ustedes identificarlos si alguna vez lo ven en algún centro de investigación, en alguna universidad, en algún lugar, ¿no? Lo pueden identificar. Veamos qué nos dice. Es una técnica experimental para el estudio y análisis de materiales basada en el fenómeno de difracción de rayos X por sólidos en estado cristalino. Del lado derecho de la diapositiva podemos ver una imagen de los valores que reporta este tipo de equipo. Por ejemplo, en este caso es un acero TWIP, que es un acero de plasticidad inducida por maclaje, cuyo componente es básicamente austenita. Esto es muy útil para identificar, por ejemplo, si el acero que nos están vendiendo es o no el correcto, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que un inoxidable 304 es completamente austenítico, ¿no? Si le hacemos un análisis de difracción, tendríamos que encontrar picos idénticos a los que muestro en la imagen. Otro equipo para caracterización de aceros, considero de los más utilizados, enfocado a analizar las propiedades mecánicas, es la máquina universal. Veamos qué nos dice la diapositiva. Dice, en ingeniería se denomina máquina universal a una máquina semejante a una prensa con la que es posible someter materiales a ensayos de tracción y compresión para medir sus propiedades. Del lado izquierdo de la diapositiva podemos ver la dicha máquina de ensayos universal y del lado derecho podemos ver la gráfica que arroja este tipo de equipos, ¿no? Que es la famosa gráfica esfuerzo-deformación, donde podemos determinar propiedades como el límite de fluencia y la resistencia máxima del material que estemos analizando. Otro equipo que considero es muy utilizado en la industria para caracterización de materiales para caracterización de aceros es el ensayo de dureza. Veamos qué dice la diapositiva. El ensayo de dureza permite determinar la resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por una pieza de otro material distinto. Del lado izquierdo de la diapositiva podemos ver un equipo de un durómetro, en este caso así es llamado el equipo para realizar ensayos de dureza. Podemos ver sus componentes. Podemos ver que principalmente consta de un indentador que es básicamente diamante, ¿no? El diamante conocemos que pues, es el material más duro conocido por el hombre, por lo tanto es capaz de penetrar cualquier otro material y poder medir así su dureza. Del lado derecho de su diapositiva podemos ver diferentes tipos de ensayos de dureza, así como la forma de los indentadores. El Brinell es muy diferente al Vickers, al Knuth y al Rodwell. En algunos casos es muy parecido. Otra técnica de caracterización de aceros muy utilizada es la microscopía óptica. ¿Qué nos dice la diapositiva? Es una técnica empleada para ver de cerca una muestra con el aumento
de una lente con la luz visible. Del lado izquierdo de la diapositiva podrán ustedes ver un microscopio óptico metalográfico, así como las partes de las cuales está constituido. Y del lado derecho podemos ver imágenes de microestructuras de aceros, en este caso aceros inoxidables austeníticos, que se pueden visualizar en este tipo de microscopios. La imagen central muestra un acero austenítico atacado con ciertos químicos para poder revelar la microestructura. En este caso es ácido nítrico y ácido clorhídrico. Y del lado derecho podemos ver el mismo acero, pero atacado con un agente que cambia de color la superficie y en la cual es más fácil identificar la microestructura del acero que queramos analizar. Otra técnica que considero no es muy conocida en la industria es la microscopía electrónica de barrido. Veamos qué nos dice la imagen. Es una técnica de microscopía electrónica capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones electrón-materia. Utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. Del lado izquierdo de la diapositiva podrán ustedes ver un microscopio electrónico de barrido y del lado derecho algunas de las imágenes que se pueden tomar con este tipo de equipos. Podemos ver imágenes superficiales para identificar formaciones, por ejemplo, de óxidos, o podemos hacer, por ejemplo, análisis o mapeos elementales, que no es nada más pues que identificar qué tipos de elementos. En este caso podemos ver si alguno está más concentrado en una zona, en otra zona, y eso nos puede dar a entender si se está formando algo que no es deseable en un proceso en el cual lo estemos trabajando. Y del lado inferior, de su lado derecho, podemos ver incluso análisis de elementos de la muestra que estamos analizando. No es tan preciso como la espectrometría de chispa, pero nos puede también dar una idea si, pues, qué elementos están contenidos en el material que estamos analizando, ¿no? Otra técnica también que estoy seguro que pocos de ustedes de la industria han utilizado es la microscopía electrónica de transmisión. Veamos qué nos dice la diapositiva, de qué trata. Dice, es un microscopio que utiliza un haz de electrones para visualizar un objeto. Debido a que la potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por la luz de onda de la luz visible, lo característico de este microscopio es el uso de una muestra ultrafina y que la imagen se obtiene de que los electrones atraviesan la muestra. Este tipo de herramientas es muy útil, por ejemplo, para identificar, no sé, algunos componentes que tiene nuestro acero que a simple vista no se pueden ver y es muy difícil identificar, por ejemplo, mediante microscopía óptica, por ejemplo, en este caso, los carburos, ¿no? Los carburos con este tipo de técnica los podríamos identificar de una manera muy precisa. Por otro lado, ahora sí que hablando de otras cosas, aparte de la caracterización, quiero hablarles de las metodologías para la selección de aceros. Veamos qué dice la diapositiva. La selección de un material para la fabricación de un determinado objeto ha de realizarse considerando diferentes aspectos. ¿Cuáles creen que sean ustedes estos aspectos para la correcta selección de un material? ¿En qué se deben de basar para que apliquen uno u otro material en una determinada aplicación? Veamos. La funcionalidad, es decir, ¿qué función va a tener el material? ¿Va a estar en un componente estático, en un componente que va a estar en movimiento, en un componente que va a estar en un ambiente corrosivo? Todo eso lo debemos de tener siempre en cuenta. Otro punto importante es los esfuerzos a los que va a estar sometido. Por ejemplo, no es lo mismo los esfuerzos a los que está sometido un material que va a estar expuesto a un troquelado que a un moldeo por inyección, por ejemplo. Un troquelado, a lo mejor hay grandes esfuerzos ahí de compresión que debe soportar el material. En un molde de inyección, pues a lo mejor fatiga térmica constante, ¿no? Enfriamiento y calentamiento, que son esfuerzos térmicos
de tensión y compresión, entonces cambian completamente de una aplicación a otra, ¿no? Como les comento. El coste. Pues creo que a todos los que trabajan en la industria, pues este es algo que les piden, ¿no? Que siempre hay que bajar costes, pero ahora sí que nunca hay que sacrificar la funcionalidad o lo primordial en lo que va a ser necesario tener en cuenta, ¿no? El coste es importante, reducir este componente, pero ahora sí que sin demeritar la integridad del equipo o del lugar donde vaya a estar aplicado un determinado material, ¿no? En este caso un acero. La disponibilidad, pues muchas veces la mayoría de los aceros que compramos pues vienen de otros países y a veces sale muy caro el proceso de importación, entonces hay que visualizar si se tiene a lo mejor en el país ciertos materiales y evitar ese costo, ¿no? Y actualmente un punto muy importante a considerar son los criterios medioambientales. Ahorita el cuidado del medio ambiente, el no usar materiales que tengan elementos que al desecharse contaminen el medio ambiente es un punto muy importante a considerar. Veamos qué nos dice la siguiente diapositiva. Dice, existen diversos métodos a la hora de realizar la selección de un acero. Desde el punto de vista práctico, la posibilidad de usar varios métodos y poderlos confrontar garantiza una mayor eficiencia en la selección correcta del material para un fin específico. Que nos habla de diapositiva es de que existen varios métodos al momento de seleccionar un acero. Yo estoy seguro que algunos los conocen, algunos no. ¿Qué metodologías usan en sus empresas para seleccionar el acero con el cual trabajan? ¿Alguna vez se han preguntado esto? Bueno, existen diferentes métodos. Uno de ellos es el método tradicional, el cual está basado en que el ingeniero diseñador escoge el acero de acuerdo ahora sí que a su experiencia, ¿no? Ya que lo ha visto que funciona en ciertas aplicaciones y pues ya han obtenido muy buenos resultados. Este es un método que no me dejarán mentir, yo creo que muchos de los que me están escuchando, me están viendo, lo han utilizado, ¿no? No es siempre, no es el más científico, digamos, pero funciona, ¿no? Ustedes dirán, pero es funcional, ¿no? Otro método utilizado para la selección de aceros es el método gráfico, por ejemplo. ¿Qué nos dice la diapositiva? Este método se apoya en gráficas en las que se relacionan por pares ciertas propiedades de los aceros. En estos mapas se puede hacer una aproximación del acero más adecuado, perteneciente a una determinada familia de materiales, con base en la relación de las propiedades más importantes que debe poseer el componente. Por ejemplo, en esta gráfica, si yo les dijera cuál es el mejor acero para un proceso de conformado, ¿cuál me dirían? ¿El acero 1 o el acero 2? Bueno, si su respuesta fue el acero 2, están en lo correcto, debido a que tiene un mayor área bajo la curva tensión de formación. Otro método, y ahora sí que es pues el más científico, del cual ya hay bastantes estudios, incluso ya están en normas, es el de base de datos. Veamos qué dice la diapositiva. Existe una amplia gama de bases de datos sobre materiales que han sido construidas para comercialización libre o son distribuidas por vendedores de materiales. Estas bases de datos son el resultado de investigaciones en ensayos de materiales. Las bases de datos se dividen básicamente en dos categorías, numéricas y literarias o de referencias biográficas. Dentro de las más importantes bases de datos están los de la STM, la SAE, la ASM, la ICI. La doctora Maricruz ya también comentó algo de esto. Y bueno, aquí podemos ver ahora sí que un acero ICI H13 por diferentes proveedores, ¿no? En el cual ya vienen ahora sí que identificadas todas sus características, ¿no?
cuál es el contenido de elementos que debe de tener para considerarse H13, o sea, eso ya viene normalizado, ¿no? Para que no haya fallas. Incluso ya vienen las aplicaciones. Podemos ver aplicaciones, características generales, incluso los tratamientos térmicos, ¿no? A veces ya no es necesario estar inventando hilos negros, ¿no? Ya existen bases de datos las cuales podemos hacer uso para aplicar, por ejemplo, en este caso, tratamientos térmicos. Aquí ya este proveedor ya lo muestra y pues ya sabemos bajo qué rangos podemos hacer qué tipo de tratamiento térmico, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. A nombre de todos mis compañeros, muchas gracias. Estamos a sus órdenes.